vamos a leer la palabra del Señor. Y dice la Biblia de la siguiente manera: y he aquí, dijo Jesús, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. Amén. Quiero predicarle algo en esta mañana que lo he titulado Manteniendo nuestro lugar. La predicación de hoy se llama Manteniendo nuestro lugar. Este versículo que leímos, donde dice Jesús que muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros, es un versículo que está dentro de un contexto donde a Jesucristo le hicieron una pregunta. O sea, lo que hay antes de este versículo es respuesta que Jesús da a una pregunta que le hicieron. A él alguien por ahí le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús no se puso a decir sí, tampoco dijo no. El Señor no se puso con esas. El Señor lo que respondió fue que hay que esforzarse a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Esa fue la respuesta del Señor, corta pero profunda. No dijo sí, no dijo no, pero dijo que había que esforzarse a entrar. Y dijo por dónde: por la puerta angosta. Y que muchos procurarían y no iban a poder. Y luego el Señor sigue hablando otras cosas, pero el Señor, como maestro perfecto, Él está hablando a su generación, a su gente. Ellos eran judíos, y los judíos eran conocedores de la palabra, de las profecías del Antiguo Testamento. Y como ellos están preguntando acerca de quiénes entran o quiénes no entran al reino, o sea, quiénes son salvos o quiénes no son salvos, el Señor Jesucristo, en vez de ponerse a decirles tantas explicaciones minuciosas, les dijo: hay es que esforzarse a entrar por la puerta angosta. Pero luego comenzó a decirles a ellos que eran los primeros en escuchar el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, porque Jesús vivió, predicó, murió y resucitó allá en Jerusalén, allá en la tierra de Judá, en la tierra de los judíos. O sea, ellos son los primeros en recibir las profecías del Antiguo Testamento, y luego son los primeros en experimentar el ministerio de Jesús y las predicaciones de Jesús. Entonces el Señor, en medio de la conversación, les dice: muchachos, y una cosita más, muchos primeros quedarán de últimas, y los que aparentemente están de últimas quedarán de primeras. Ellos lo entendieron muy bien. Jesús les estaba diciendo: ustedes judíos, que fueron los primeros en conocer lo de Dios, por andar con esa dureza de corazón, van a quedar afuera, atrás. Pero otros, a los que les llegará el mensaje después, van a abrir el corazón y van a quedar de primeras y van a entrar al reino. Cuando Jesús dice que los primeros serán postreros, habla de los judíos. Y cuando habla de los postreros, habla del resto de la humanidad, lo que la Biblia marca como los gentiles. Eso fue una palabra profética. Porque si hoy, en el 2024, hacemos un censo de cuánto es el porcentaje de judíos que son evangélicos y de cuál es el porcentaje de personas de otras naciones gentiles que hoy son evangélicos, ¿cuál porcentaje será mayor? ¿Judíos evangélicos o gentiles evangélicos? Gentiles evangélicos. ¿Se cumplió o no se cumplió lo que profetizó Cristo? Claro. Entonces, pero eso es lo que Jesús está diciendo ahí en ese texto. Pero en medio de la lectura,
yo decía, esto que Jesús le dijo a los judíos en su época, a veces parece un patrón negativo que se cumple en la historia de la iglesia evangélica. Usted me dirá, ¿de qué está hablando? Pues que así como a los judíos les pasó eso, conociendo, les llegó el mensaje de primera mano y rechazaron, y luego los gentiles recibimos, ese patrón a veces parece trasladarse a la iglesia evangélica. ¿En qué sentido? En que en muchas oportunidades los evangélicos más antiguos resultan retrocediendo y los evangélicos más nuevos resultan avanzando y adelantándose a los antiguos. Ahora, no es tarea de generalizar, porque ni aún el texto generaliza. El texto dice que unos, que hay postreros, no dice que todos. ¿Por qué? Porque no todos los judíos se resistieron a Cristo. Los primeros evangélicos eran judíos, los apóstoles eran judíos, pero sí la mayoría dijeron que no. Ahora, tampoco todos los gentiles se han convertido, pero sí una gran mayoría de los que somos iglesia hoy venimos del mundo gentil. Ahora, eso significa que no todos los antiguos en las iglesias evangélicas menguan, pero sí muchos de los evangélicos antiguos a veces tiran a menguar, y muchos de los nuevos avanzan y avanzan. Por eso la predicación dice como tema manteniendo nuestro lugar. O sea, yo quiero avanzar y quiero que otros avancen, pero manteniendo mi lugar. Amén. Que no sea que mi retroceso sea lo que haga que otro se adelante. No, que otro también adelante, pero yo manteniendo el lugar que recibí de parte de Dios dentro de su obra. Amén. Ahora, usted me dirá, ¿será, hermano, que usted está haciéndole una mala aplicación a esto que Jesús enseñó? No, le voy a mostrar por la Biblia de que esta analogía que estoy haciendo es verdadera, se puede hacer, y no estoy violando el sentido de los textos, porque le quiero empezar a mostrar ejemplos bíblicos de casos como estos, de cristianos antiguos que retroceden y cristianos nuevos que avanzan. Arranquemos viendo el ejemplo de la iglesia en Corinto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a ver ejemplos de la Biblia. Veamos ahí lo que dice la palabra. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia en Corinto: de manera que yo, ya saben quién es ese yo, el apóstol Pablo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, pero en términos espirituales, y no vianda, o sea, no comida sólida, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y luego dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, era la prueba de que ellos eran cristianos, pero carnales. El apóstol Pablo quiere llegar a la iglesia de Corinto a enseñarles cosas de la Biblia, pero más profundas, más avanzadas, a las cuales Pablo las compara con comida sólida, como la comida que una persona grande consume, carne, ensaladas, bueno. Pero cuando llegó, se encontró con que la iglesia no tenía el nivel de madurez espiritual para ese tipo de alimento. Se encontró con una iglesia que tenía que recibir no un plato de comida sólido, sino un biberón de leche espiritual. Entonces Pablo traía tremendas enseñanzas y dijo, no, me tocó archivarlas. Y le tocó comenzar a buscar las enseñanzas elementales, básicas, para volver a repetirle a los hermanos, porque no habían avanzado. Ahí hay un ejemplo de personas que deberían estar en otro nivel espiritual,
pero estaban con un retroceso. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Gálatas. Veamos qué pasó con los creyentes en esa provincia de Galacia. Vamos a Gálatas. Pablo también es el que escribe a los Gálatas. Ese Pablo tuvo que manejar una cantidad de anomalías en esas iglesias que, mejor dicho. ¿Qué pasaba con la iglesia en esa región de Galacia? Que la iglesia estaba dejando el evangelio de la gracia de Dios por convertirse en judaizantes. Yo no sé si usted ha escuchado ese término por ahí. Eso viene desde esos tiempos. Y Pablo dice, ahora vamos a observar el texto, pero todo Gálatas es Pablo diciéndole a la iglesia, hombre, eso no es así. Y yo solamente voy a leer 2 versículos, pero por eso le dije cuál es la temática que tiene el escrito a los Gálatas para que uno perciba mejor los versículos que vamos a leer. Entonces Gálatas 1:6, sabiendo el tema que Pablo tiene tratando con ellos, les dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Obviamente el verso 7 dice, no que haya otro evangelio, sino hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recuerde, el evangelio verdadero es uno, es el evangelio. Pero hay gente que tuerce el evangelio y ahí es donde Pablo de una manera pintoresca dice otro evangelio, pero no es que haya otro, sino es como por decir esas desviaciones del verdadero evangelio. El grupo judaizante era un evangelio diferente. Y los creyentes de esa región de Galacia estaban creyendo en eso. Y Pablo dice, oiga, estoy asustado, estoy maravillado, estoy asombradísimo de que llegaron unos tipos con un mensaje raro y ustedes de una vez prestando sus oídos. Ahora, capítulo 3, versículo 3 del mismo Gálatas, en el mismo hilo conductor, Pablo les dice esto: tan necios sois. Pablo les dice necios a los hermanos por dejarse desviar de la doctrina. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si ven, empezaron por el Espíritu, o sea, bien, pero ahora iban a terminar en la carne. Un ejemplo más de creyentes que empezaron bien, porque todo creyente empieza bien, enamorado de Dios, pero ahora había pasado el tiempo y Pablo dice, ¿y van a terminar mal? Mire, es preferible arrancar cojeando y terminar bien, y no arrancar corriendo y terminar cojo. ¿Listos? Bueno, vamos con 2 ejemplos bíblicos. Se dan cuenta que parece que lo que Jesús le dijo a los judíos de esa época fue un patrón que se trasladó también al evangelio, a la iglesia. Veamos ahora, hermanos, otro ejemplo, y es el ejemplo a los hermanos de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis, capítulo 2, verso 4. Es un pasaje que usted lo ha leído bastante, cuando ponga sus ojos en el texto lo va a recordar. El Señor le dijo a esa iglesia, fue el Señor el que mandó ese mensaje a esa iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Que para esa iglesia Dios ya no era lo primero. No era que se hubieran olvidado de Dios, no, sino que el primer amor no era Dios. Y Dios dice, y Dios reclama que Él sea nuestro primer amor. Más allá de papá, de mamá, de esposo, de esposa, de hijos, de hijas, que nuestro primer amor no seamos ni siquiera nosotros mismos, sino que nuestro primer amor sea Dios. Y era lo que Dios le reclamaba a esa iglesia. Porque en el corazón y en la práctica de esa iglesia ya Dios no ocupaba
el primer lugar. Dice, has dejado tu primer amor. O sea que hubo un momento donde para ellos su primer amor era Dios, pero ahora habían retrocedido. Otro ejemplo más de cristianos que habían avanzado, pero estaban retrocediendo. Vamos para otro ejemplo. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vamos a Hebreos 5, 12. Hebreos se dice que es de autor desconocido, la carta a los hebreos. Pero a quienes se les dirige este escrito estaban experimentando lo mismo también. Mire lo que dice Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad, parecido a lo que se les dijo a los de Corinto, de leche y no de alimento sólido. Otros creyentes a los que se les dice, ustedes ya deberían estar enseñándole a otros. Pero en lugar de estar enseñándole a otros, el escritor de Hebreos dice que había que sentarse con esos creyentes que llevaban mucho tiempo y volver a darles las primeras lecciones del Evangelio. Y dice el escritor, y no les podemos dar otra cosa porque no pueden, porque están quedados, han retrocedido. ¿Cuántos ejemplos bíblicos llevamos? 4. Vamos para un quinto ejemplo, y no está en la Biblia. Es el ejemplo de la iglesia contemporánea, o sea, de la iglesia del día a día de hoy. Y si usted quiere, puede hacer el ejercicio, puede hacer la encuesta. Ubique un pastor de otra iglesia y pregúntele si de casualidad allá los más comprometidos de repente son personas nuevas. Y pregúnteles si de repente la gente como más pesada para moverla en la iglesia resulta siendo la más antigua. Y la probabilidad de que le digan sí señor, yo creo que es de un 70%. Damos gracias al Señor porque aquí muchos de los hermanos que sirven son hermanos que llevan mucho tiempo en el Evangelio. Pero sin embargo, las estadísticas de la iglesia contemporánea muestran que las personas más activas en el servicio, en la entrega a Dios, son personas relativamente nuevas en el Evangelio. Y la gente más antigua se vuelve más pesada. Casi que dice como acá el escritor de Hebreos, casi que hay que mandarlos otra vez para la escuela de consolidación y discipulado. Mucho antiguo que ya no se levanta temprano a orar a Dios. Mucho antiguo que ya no lee la Biblia con orden. Mucho cristiano antiguo que ayuno, ya eso pasó a la historia. Mucho cristiano antiguo que ya no le habla a otro de Jesús. Mucho cristiano antiguo que casi no viene a culto, que no se congrega casi. Mucho cristiano antiguo que no hace parte de las escuelas de formación porque según él ya lo sabe todo. Pero sabe tanto que no busca de Dios. Si yo sé tanto, ¿cómo es que no voy a buscar de Dios? Sabe tanto que ¿para qué voy a cultos si lo que dicen allá ya me lo sé? Mire, hermano,
Esa es una de las mentiras del enemigo más grandes. Cada vez que uno lee la palabra, uno aprende algo. Cada vez que alguien predica, sea joven, sea mayor, sea hombre, mujer, uno aprende algo de la palabra del Señor. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasa. Cuando pongo los hermanos de la iglesia a predicarlos, yo digo, estoy a veces ahí y escribo rápido. Digo, esto es una bendición lo que acaba de decir el hermano, y me llevo eso para mi casa, para mi corazón. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Dios frente a este patrón negativo? ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Qué es lo que manifiesta Dios frente a ese patrón negativo de que los más antiguos cogen como a descuidarse, no apoyan un culto evangelístico? No. Hermanos, mire, yo no debería estarle diciendo a la gente antigua, hay que ir a los cultos evangelísticos. Yo no debería estarle diciendo a la gente antigua, no se me pierda el culto de Santa Cena. Yo no debería estarle diciendo a la gente antigua, hermano, levántese temprano y ore antes de salir a trabajar, váyase encomendado a Dios bajo la bendición de Dios. Yo no debería decirle eso. Yo no debería decirle, hay que leer la palabra, hay que estudiar Biblia. Yo no debería decirle eso al cristiano antiguo. ¿Pero por qué hay que decirlo? Pues porque uno ve que no lo hacen. Entonces la responsabilidad es volver a repasar, a repasar y a repasar. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la respuesta que da Dios a la iglesia cuando alguien de la iglesia enfrenta esa lucha? Porque a veces se vuelve una lucha espiritual. Apocalipsis 2:5. Vamos a utilizar la respuesta que le da Dios a esa iglesia, porque es una respuesta que sirve para cualquier iglesia, para cualquier cristiano que esté atravesando por este patrón negativo de no avanzar sino retroceder. Apocalipsis 2:5 le dice el Señor, por tanto recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a ese tipo de flagelo, de patrón negativo? Arrepentimiento. Y arrepentimiento tiene dos componentes, el pedirle perdón a Dios y el dar la vuelta, el corregirnos. ¿Cuáles son los componentes del arrepentimiento? Dos. Número uno, pedirle perdón a Dios. Y número dos, dar la vuelta y tomar el rumbo correcto. En otras palabras, usted era un creyente comprometido con la obra de Dios y ha menguado, ahora usted volverá a ser ese creyente comprometido con la obra de Dios. Que usted se preocupaba por los cultos, por el desarrollo de la iglesia, por el avance de la iglesia, usted evangelizaba, discipulaba personas, usted hacía parte de los grupos de familia, usted estaba pendiente de la obra, pero ahora como que eso ha menguado. Hoy el Señor le dice, necesitamos arrepentimiento y vamos a volver a eso que hacíamos antes, porque eso no era fanatismo, mi hermano, eso era amor a Dios, y ese era y es el propósito de Dios. Usted ha leído en la Biblia a Ana y a Simeón, el hombre y la mujer de años, que cuando presentan a Jesús en el templo dice que ellos estaban allá y que no se apartaban del templo ayunando y orando y sirviéndole a Dios. Búsquelo por ahí en Lucas, no le voy a dar el pasaje. Están los primeros capítulos de Lucas, tampoco le digo cuál capítulo, búsquelo. Y encuéntrese con Ana y con Simeón y detalle cómo era la vida de ellos a pesar de ser viejitos. Le hicimos la cuenta a Ana y al parecer Ana tenía como 100 años y dice que era una profetisa y dice que mantenía en el templo en ayunos, en oraciones, y dice que mantenía de día y de noche. Yo le quiero hacer un llamado, amados hermanos, a la iglesia que tiene humanamente un poco más de años y que de repente usted ya no está vinculado de pronto laboralmente a una empresa y tiene un poco más de tiempo. Venga a orar a la iglesia. Hable con nosotros, hable con la hermana Angie,
venga a orar a la iglesia, venga a orar. Necesitamos gente de oración en la iglesia. Así como usted ve que los jóvenes, como tienen más dinamismo, corren al segundo piso, que hacen las transmisiones, que ensayan, que hacen esto, aquello. La persona mayor a veces ya no tiene esa fuerza por obvias razones, pero les queda corazón, rodillas y boca para orar a favor de la obra del Señor. Pero que no resulte al revés, que resulta que los más muchachos son los que más vienen a orar al templo. Le hago ese llamado a los hermanos mayores: respáldenos en oración. Pero sálgase de la casa por el amor a Cristo, que eso no le va a pasar nada, y venga al templo. El miércoles hay ayuno, véngase un rato, así usted no esté ayunando, véngase un rato y ore, ayúdenos a orar. Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué clamar. A veces hay batallas espirituales que se libran, necesitamos de sus oraciones, de sus clamores. Los equipos de oración los necesito los martes, por favor prográmese, los necesito orando, sincronizados en el plan de Dios. Ya estoy viejo. ¿Quién tiene 100 años acá? Ninguno. Entonces, a tomar el ejemplo de Ana, que tenía, y eso quitándole años, ella tenía más de 100 años y todavía ayunaba y todavía oraba. Usted sabe que hay gente secular, que no es evangélica, que está ayunando porque es bueno para la salud. Y que cuando usted ayuna, usted prolonga su vida. Porque su organismo descansa, para y se regenera él solo. Busque por ahí por internet. No ponga cosas evangélicas, ponga beneficios de ayunar. Y le van a salir médicos seculares, no nada de evangelio, sino simplemente cosas de la parte biológica. Y le dicen que es bueno. Y nosotros sabemos que además de ayunar, en el ayuno oramos y vemos la gloria de Dios. Necesitamos arrepentimiento cuando pasan ese tipo de cosas. Amén. Ahora, ¿por qué arrepentimiento? Volvamos al texto de Apocalipsis 2:5. Solo leímos a las primeras obras. ¿Sabe por qué? Porque es muy riesgoso uno mantenerse ahí. Dice eso de que dice que vendré a ti pronto y quitaré tu candelero, significaba que esa iglesia se iba a acabar. Eso significa que mucha gente puede resultar apagándose y apagándose y apagándose. Y quedar en la iglesia solo como con una cartelera aquí, evangélico, pero en realidad no hace nada de lo que hacen los evangélicos. Porque no ora, no lee, no congrega, no habla de Cristo. Pues, tienes como una cartelera ahí, evangélico, pero no hace lo que hacen los evangélicos. Es peligroso estar en ese punto. Y esa es una de las luchas espirituales, amados hermanos, que podemos llegar a enfrentar en algún momento cuando llevamos varios años en el Señor. Así como un nuevo de repente pasa y escucha por ahí la música que lo hacía ir a bailar y como que siente la lucha. El que va avanzando en años en el evangelio a veces tiende a tener esta lucha, la lucha del conformismo. A mí ya me nombraron columna de la iglesia. Me dieron certificación, me titularon como columna de la iglesia, así que yo un día aprendí algo, amados. Liderazgo es servicio, no títulos. ¿Cuántos alaban al Señor? Hoy el Señor nos dice, el Señor que nos ama, número uno, si usted era un antiguo, como que ahora poco le pesa el reino de Dios, usted hoy va a decir no, así yo no comencé, a mí Dios me usaba y que me siga usando, y se va a poner ahí al frente donde tiene que estar. Y si usted es un nuevo, usted le va a decir, Señor, aquí estoy aprendiendo
y dame las fuerzas para que si en algún momento esa lucha espiritual llegue, yo tenga la sabiduría de no dejarme vencer. Amén. Por eso le digo que ninguno tome nuestro lugar. Que Dios levante a este hermano como predicador, pero yo sigo predicando. Que no lo tenga que levantar Dios a él porque yo me bajé, sino que lo levante Dios porque nos vamos a multiplicar. En otras palabras, dígale al que tiene a su lado: mi puesto en la iglesia no se lo doy a nadie. Dígale. Es en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? Mire, si usted es adorador, diga, ¿cómo fue que dijo Samper cuando le descubrieron lo del proceso 8000? Aquí estoy, aquí me quedo, fue. Políticos tan desvergonzados, hermano. Bueno, Dios los bendiga. Pero nosotros sí lo decimos en el buen sentido. Aquí estoy, aquí me quedo con el favor de Dios. Donde Dios nos puso, ahí espero que seguir creciendo, hermanos. Ahí espero que seguir avanzando. O sea, Dios tiene todavía más para nosotros. Dios lo quiere usar todavía más. Hay dones todavía que el Señor puede desatar sobre su vida. Pero no nos podemos conformar. Vuelvo y le digo, que Dios levante a otros predicadores, otros evangelistas. Pero este mundo es grande para que a esos evangelistas nuevos Dios les suelte agenda. Las mías no las suelto, porque fue lo que Dios me entregó cuando alaban a Cristo. Amén. Los voy a ayudar, los voy a impulsar, pero voy a estar ahí dando candela con el favor de Dios también. Y usted va a ayudar a levantar a otros, pero ahí va a estar dando candela también en el nombre de Jesús, porque ese puesto no se lo dio el pastor, se lo dio el Señor. Y lo que Dios da es bueno, y hay que atraparlo, y hay que posicionarnos y decir: esto me lo dio el Señor, y yo lo cuido y lo valoro, y lo suelto porque me va a subir a otro nivel. Nada más. Maravilloso es Dios. Vamos a hacer algo hoy. Como viene el especial de los niños, me pasé un poquito, pero había que dar esa palabra. Ahí sentaditos, inclinamos el rostro y oramos para que luego los niños ingresen a dar el especial que tienen para los padres. Orémosle a Dios, digámosle: Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana yo te doy gracias porque me has hablado al corazón. Hoy quiero examinarme, Señor. Hoy quiero reflexionar profundamente, Dios del cielo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Señor, mira mi corazón, mira mi vida. Si mi nivel de compromiso ha menguado a pesar de que los años han aumentado en el Evangelio, perdóname. Señor, dame fuerzas para renovarme en tu presencia. Señor, yo sé que he enfrentado luchas, batallas, pero tú estás conmigo. En el nombre de Jesús de Nazaret, te digo gracias por perdonarme y por darme las fuerzas para retomar, para mantener ese lugar que me has dado en tu iglesia. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tiempo de